Eduardo Dato, en un palacete que ven ustedes ahí, que ellos construyen una primera parte, la parte de la casa en 1904 y la parte de museo, que es la parte que se ve en la foto, que está pegada a la casa, cuando deciden, no tienen hijos y deciden que esta fundación pase a conservarse y preservarse. Y como él dice, si lo hubiéramos abierto al público, nos quitaría el tiempo para la misión fundamental del instituto, que es el estudio y la preservación de la colección y la difusión, obviamente, del conocimiento y de ese estudio. Aquí ven algunas imágenes de lo que es la colección por dentro, con alguna de las piezas, la estatuaria medieval con esta Virgen maravillosa leyendo, Virgen flamenca. Al lado, el famosísimo, que es una de las piezas emblemáticas de la colección. La colección es una, como eran muchas veces las colecciones de esa época, es una colección de colecciones con 3 ejes fundamentales, que son los más importantes de la colección: los textiles hispano-árabes, la azulejería árabe, musulmana, y la cerámica de reflejo dorado, que eran las cosas que realmente le gustaban a él. Por supuesto, hay un aporte muy importante de la colección de su mujer, Adela Cruz y Guzmán, que era la condesa Valencia de Don Juan, por eso el instituto se llama Valencia de Don Juan. Ahí tienen el azulejo Fortuny, que es quizá la pieza más importante de cerámica nazarí que existe en el mundo, y que se llama Fortuny porque lo encuentra y lo compra Fortuny padre, Fortuny Marsal, Mariano Fortuny Marsal, cuando está en Granada del 70 al 72. Como saben ustedes, él fue un gran coleccionista, un apasionado coleccionista, y encuentra este objeto maravilloso en el dintel de una puerta de un palacete nazarí que todavía existe, es de un arquitecto que lo ha restaurado maravillosamente bien. Consigue comprarlo a pesar de las reticencias de doña Cecilia de Madrazo, su mujer, que era la que tenía la bolsa del dinero, y por fin Mariano le convence, lo compra, y avatares de las cosas de la colección, acaba comprándose en una subasta en 1904 por Osma y por su suegro, que era otro gran coleccionista. A la derecha tienen la sala de la famosa colección de cerámica de reflejo dorado de Valencia, Manises, Alcora, que realmente está considerada la mejor del mundo. Este era el coleccionista concienzudo por excelencia. No hay nada en la colección del instituto que hayamos tenido que desmontar o quitar. Es decir, todo es de gran calidad. Ha habido discusión sobre fechas, si una obra era del 13 o del 15, pero no como en el caso de otras colecciones, por ejemplo, la del Lázaro Galdiano, donde cuando se hace la refacción del museo hace ya 15, 20 años, hay que descolgar muchas cosas porque Lázaro, que era otro tipo de coleccionista, el coleccionista más compulsivo, compraba de todo, en España, en Almonidas, en pequeños anticuarios, en el Rastro, fuera de España. Le gustaba comprar gangas, cosa que es una muy mala recomendación que hay que hacerle a los coleccionistas, que eso siempre acaban creando grandes errores. Hablaremos de eso seguramente luego. Bueno, Lázaro Galdiano empieza coleccionando estos años del principio del siglo, aunque él va a donar su colección a su muerte en 1947, la dona al Estado español con la casa, este palacete que se llamaba Parque Florido, se casa con su mujer, se llamaba Paula Florido, y donde alberga esta colección extraordinaria, porque la colección es extraordinaria a pesar de la limpieza que hubo que hacer de una serie de cosas que no correspondían a lo que se suponía que eran, ¿no? Cosa que pasa en todas las colecciones y en todos los grandes museos, empezando por el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Louvre, vamos. Aquí tenemos algunas de las obras espectaculares de esta colección, el Goya maravilloso de la Calarre, que pertenecía a los Osuna y que estaba en la finca que tenía al lado de Madrid, en la Alameda Osuna, el Capricho, al lado un cuadro también del tema de brujería de su seguidor más que discípulo, Eugenio Lucas,
aquí el cuadro famosísimo de pared, lo he puesto porque aparte es lo que era un poco una tienda de anticuario, una tienda de anticuario tal como las conoció Lázaro, donde se vendía de todo, desde telas, cosas de decoración, y de hecho, como veremos luego, muchas de las galerías de los años 20 y 30 y hasta los 40 como Biosca sobrevivieron porque vendían objetos que acompañaban a la parte, digamos, a la sección de arte, ¿no? Es el famoso cuadro de pared y un preciosísimo retrato de la hija del pintor de Zacarías González Velázquez. Espera que yo... ya. En esos momentos también se crean, en este caso en Madrid, varias asociaciones para la defensa, preservación del patrimonio, que es una de las labores fundamentales del coleccionista, ¿no? Y se crea la Sociedad Española de Amigos del Arte, que editan una revista que se llama Arte Español y una serie de catálogos importantísimos, el mítico de floreros y bodegones, que es la primera vez que se hace un estudio serio sobre el bodegón español, que lo hace Julio Cavistani, miembro de la sociedad. Y entramos en una colección que conocen todos ustedes, pero que por supuesto hay que mencionar, pues uno de los coleccionistas, en este caso también concienzudo y muy metódico, que fue Francisco Cambó. Perdónenme si a veces españolizo los nombres, pero bueno, mi catalán desgraciadamente es muy pobre, lo entiendo más o menos, pero bueno, Francisco Cambó, el gran político del catalanismo moderado, ministro con Alfonso XIII de Fomento y de Hacienda, que dimitió a la llegada de Primo de Rivera cuando él un poco abandona la política, y es en ese momento que el hecho de coleccionar le va a dar una especie de nueva vida y se va a apasionar. Como era un hombre metódico y muy racional, Cambó decide un poco que lo que faltaba, qué es lo que falta en los grandes museos españoles, que en ese momento todavía no, el MENAC no existía, era el Museo del Prado. ¿Y él qué faltaba en el Museo del Prado? Pues mucha pintura del Renacimiento. Y él tiene este proyecto, que desgraciadamente no llegó a hacerse, de crear un museo del Renacimiento en la ciudad de Barcelona, pero es fundamentalmente lo que él va a comprar, como este maravilloso cuadro de Botticelli, que todavía está en la familia Cambó, el Michele Marullo, este personaje, especie de poeta y condottiero, que él compra en una subasta, creo que fue en Francia o en Inglaterra, de una colección muy famosa de pintura antigua, la colección Simon. El cuadro extraordinario, del que curiosamente él acaba encontrando otra versión de este cuadro, es decir, este es el cuadro que él regala al Museo del Prado en 1940, y en la donación importantísima que él hace al Museo Nacional de Cataluña, de Arte de Cataluña, en 1947, donde dona 50 cuadros, un poco los mejores de la colección, da la otra versión. Parece ser que autógrafa, algo ya de una discusión si es con la colaboración del hijo Juan de Zurbarán, pero es realmente el bodegón de Zurbarán, y uno de los bodegones míticos e icónicos de la pintura española del barroco. En esa donación hay cuadros también ingleses, cuadros de Vigée Lebrun, maravilloso cuadro, hay dos cuadros de Tiepolo, este es uno de ellos, Gian Domenico, el hijo, el cuadro del charlatán de 1756, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa en otras ciudades que se alejan un poco de este núcleo Barcelona-Madrid, que va a ser obviamente el eje fundamental, y yo diría casi que Barcelona se lleva la palma, puesto que fue una ciudad mucho más rica, mucho más pujante que Madrid, más abierta afuera, y no les estoy haciendo la pelota, pero creo que es la verdad, ese momento extraordinario de la Barcelona de principios de siglo. Solo hace falta pasearse por la ciudad de Barcelona y contemplar la extraordinaria arquitectura y la actividad enorme industrial, empresarial, comercial, naviera, etcétera, etcétera, que se produce en esta unidad, lo que genera obviamente un coleccionismo muy importante, como veremos un poco más tarde, aparte de la importantísima colección Cambó. ¿Qué pasa en Bilbao? En Bilbao, esta es una foto del Salón
del señor Jado, que es uno de los coleccionistas que van a aportar su colección a la creación de uno de los museos más interesantes y no sé si el primero, pero uno de los primeros que salen de la iniciativa privada muy digamos, alimentada por los coleccionistas, que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que se funda en 1908 con ayuda de la Diputación y del Ayuntamiento. Museo extraordinario que va recibiendo donaciones muy importantes, el legado Jado, el legado Taramona, el legado de la familia Sota, etcétera, etcétera, y compras importantes. Por ejemplo, un cuadro preciosísimo de Teófilo Guiar, ese momento también muy bueno, de ese momento de gran riqueza, sobre todo de Bilbao, del País Vasco en general, pero de Bilbao fundamentalmente, con la banca se crea, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, el Banco de Comercio, se crean esos años. Obviamente la industria siderúrgica y naval crean unos grupos de capitanes de empresa importantísimos y ese dinero obviamente ayuda a que se coleccione y se pueda comprar. Se compra el maravilloso cuadro de Mary Cassatt en 1919 en una exposición muy importante que se llama la Exposición Internacional de Pintura y Escultura, donde también se va a comprar el primer cuadro impresionista que se compra en España y que entra en un museo público, que es el cuadro de Gauguin, Las lavanderas de Arles, de 1888. En 1924 se crea el Museo de Arte Moderno y en el 42, justo después de la guerra, se funden ambos museos, donde es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que probablemente conozcan muchísimos de ustedes, y se construye el nuevo edificio, el edificio del Parque. Ese edificio se vuelve a aumentar en los años 70 con una obra del arquitecto Álvaro Líbano, que aquí ven ustedes, donde se ve un gargallo bastante espectacular, y creo que el cuadro de Gauguin también está aquí en primer plano. Ese museo también es el primer museo español donde se compra un cuadro de Bacon, que se compra el año 82. Ya habían hecho una compra de un cuadro de Tapies el año 60 o 61, y el año 82 los bilbaínos, que son muy bilbaínos, se compran un extraordinario cuadro de Bacon que entra en el museo. Es un cuadro del año 71 y es el primer cuadro de Bacon también que entra en una colección pública española, y habrá que tardar muchos años a que entre el segundo, ¿no? Esa característica del museo también como ejemplo, como impulsor, como motor para otros coleccionistas en ese entorno tan rico, y sinceramente debiera haber habido más coleccionistas importantes, pero hubo los que hubo, entre ellos don Horacio Echevarrieta, que es un personaje que tiene una biografía fascinante, y don Horacio Echevarrieta, que se decía que era el hombre más rico de España, y que, por ejemplo, para darles un detalle, él liberó a 375 presos de la guerra de Marruecos, pagando él lo que le pedían, me imagino que sería Abdelkrim, uno de los líderes en ese momento de las guerras en Marruecos. Eso lo pagó de su bolsillo, 375 presos. Bueno, Echevarrieta hizo una colección no muy grande, pero muy buena, de pintura impresionista, que también fue una de las primerísimas colecciones entre las que se encuentra o se encontraba, porque desgraciadamente esa colección se dispersó después de la guerra, uno de los cuadros importantes de Gauguin, el Bonjour, Monsieur Gauguin. También había Pissarro, Renoir y otros cuadros. La otra colección muy importante que se hace los primeros años, yo creo que ya después de la guerra, después del 39, que la hace don Félix Valdés, que hace una colección extraordinaria que se dispersa en gran parte donde estaba este cuadro maravilloso, la Marquesa de Santa Cruz de Goya, cuadro que tiene una historia curiosa porque es un cuadro que hereda, él tenía 11 hijos, la colección se divide en 11 partes, esto lo hereda una de sus hijas y en un momento dado lo venden a un curioso personaje que lo exporta en su barco, lo lleva fuera de España, va a salir en una subasta,
se enteran los historiadores del arte español, que lo comunican al Ministerio de Cultura entonces, y el Estado pone un pleito a Sotheby's, pleito que gana, pero les obligan a compensar al coleccionista inglés Lord Wimborne, que lo había comprado supuestamente de buena fe, nunca lo sabremos. Bueno, en todo caso, el cuadro se hace una colecta, el ministro de Cultura entonces, que yo creo que era Solana, llama a una serie de prohombres españoles y de hombres con capacidad económica importante para que aporten dinero para la compra del cuadro, y efectivamente el cuadro se compra y hoy en día se puede ver en el Museo del Prado. La colección Valdés, una colección extraordinaria que tuve la suerte de visitar cuando era muy jovencito con uno de sus nietos. Había desde maravillosas tablas góticas catalanas y valencianas hasta el siglo XX, entre ellos un cuadro maravilloso de Robert Delaunay que Valdés va a donar al Museo de Bilbao, ya que había sido vocal del museo durante una serie de años. Uno de los museos que a mí siempre me han fascinado y sorprendido cómo se ha ido haciendo, aunque realmente la creación y la inauguración del museo como tal es posterior a la fecha de la charla de hoy, es el Museo de la Abadía de Montserrat. Como saben ustedes, Montserrat es devastado por las tropas napoleónicas, que me perdone mi mujer, que es francesa, pero el paso de la francesada por todo el territorio español fue desgraciadamente terrible. Destruyeron todo lo que pudieron y destruyen Montserrat, pero en ruinas, ¿no? Hay una reconstrucción importante ya en el siglo XIX, y a principios de siglo hay un abad, un personaje interesantísimo, Antoni Marcet, que se dedica a comprar una serie de cuadros de tema obviamente religioso para ir creando esta idea de crear un museo en Montserrat. Y entre 1910 y 15 viaja por diferentes lugares de Italia y va a comprar, no se sabe exactamente, entre 120 y 150 cuadros, entre ellos este extraordinario San Jerónimo del Caravaggio, uno de los poquísimos Caravaggios que hay en nuestro país. Cuadro de hacia 1905, y ese museo va a ir tomando forma mediante donaciones espectaculares. La más quizá, bueno, hay dos realmente espectaculares, pero la colección Sala es quizá una de las colecciones más espectaculares que se forman en la Barcelona de esos años, de los primeros, aunque él sigue coleccionando hasta su fallecimiento, pero fundamentalmente entre el año 6, cuando él empieza a coleccionar, y digamos la guerra, ¿no? Sala es un industrial textil, es un soltero, un apasionado coleccionista, y decide donar toda su colección, 223 obras más una veintena de piezas de escultura, al Museo de Montserrat. Entre ellas, bueno, aquí una pequeña muestra, esta extraordinaria acuarela, es una acuarela de Mariano Fortuny Marsal, El vendedor de tapices, de 1870, extraordinaria colección de todo, realmente espectacular, los Casas, los Rossinyol, los Nonel. Bueno, aquí hay un Casas espectacular de 1892 que muestra a una de sus modelos favoritas, Madeleine. Va a tener alguna rareza también entre esa colección, entre ellas una espléndida y preciosísima acuarela de Sargent, un cuadro de Feliu Elias que vemos aquí, y eso es lo más moderno que llega, el mundo de la vanguardia, del cubismo, de los lenguajes que rompen un poco con la pintura, digamos, más tradicional, aunque Feliu Elias no creo que sea un pintor que se pueda considerar tradicional, es un pintor fascinante. Bueno, él para ahí un poco, ¿no? La otra colección importantísima que se dona también de otro soltero, por cierto, es la del arquitecto Xavier Busquets. Xavier Busquets, una carrera de arquitectura importante, y otro apasionadísimo coleccionista que tiene un monje hermano, su único hermano es monje en Montserrat,
y decide también donar su colección, una colección más reducida, pero una colección interesantísima. Por ejemplo, hay un grupo importante en la colección de pintura impresionista, que no había. Yo creo que son los primeros cuadros, aparte del Gauguin de Bilbao, los primeros cuadros impresionistas que entran en un museo público. Son los que dona un Monet, un Pissarro, un Degas y creo que un Sisley también. Él es el que va a donar el interesantísimo cuadro de Torres García de Nueva York del año 29, el dibujo de Picasso de los 60, un dibujo de Metzinger cubista espléndido del año 10-11 que probablemente provenga de la Galería Dalmau, donde había estado expuesto Metzinger, y una obra más moderna como es el Poliakov del año 67, entre otras cosas. La última donación importante que recibe en Montserrat, bueno, igual ha habido alguna más reciente que yo desconozca, pero esta es una obra fundamental de esta primera época de Dalí. Es un cuadro que Dalí expone en su segunda exposición de Dalmau, del que hablaremos en un momento, la Academia Neocubista de 1926, que compra el farmacéutico amigo de la familia de Dalí, de Figueras, el Joaquín Cusi, y es donado por su hija Josefina, amiga de Ana María Dalí. Al final, como veremos, la trama la vamos a ir repitiendo a lo largo de la charla. Bueno, en Barcelona, como he dicho antes, realmente hay un coleccionismo muy activo, muy ligado a la creación de los museos, como ha pasado en otros lados, por donación o por adquisición. Hemos mencionado a Federico Marés. Federico Marés es un coleccionista extraordinario, compulsivo, género acaparador, género acumulador, pero al mismo tiempo gran estudioso y gran conocedor, y él siempre tiene esta idea de crear un museo. Al final su casa es imposible que albergue todo lo que él ha reunido y acaba abriéndose el Museo Federic Marés en la ciudad de Barcelona en los años 40. El año 32 compra la Generalitat, ¿sí?, de Cataluña la colección Plantiura, otra de las colecciones monstruos que se hacen en Barcelona esos años. Es una colección de casi 2.000 piezas. Es verdad que en las 2.000 piezas una parte muy importante de la colección era la colección de carteles, que igual son 800 o 900 y que va a ser un fondo fundamental del MENAC hoy en día. La colección Balló, con el famoso Cristo en Majestad, que se dona para la creación del Museo Nacional de Arte de Cataluña, o la colección Muntadas y otras colecciones importantes, fundamentalmente colecciones de arte antiguo. La colección Balló y la colección Muntadas son colecciones fundamentalmente del Renacimiento y Barroco, y que hoy se pueden ver en el Museo Nacional de Cataluña, que se va a inaugurar en 1934. ¿Qué pasa con las galerías? Bueno, el mundo de las galerías realmente, de la galería moderna, no el anticuariado, tal como la conocemos hoy, va a empezar precisamente en Barcelona con el Salón Parés, que es la foto que ven ustedes a la izquierda mía. Me imagino que también la izquierda suya. A ver, sí, la izquierda suya. Esa es la primera época del Salón Parés, fundado por el señor Parés en 1877, donde van a ver esa manera absolutamente abigarrada de mostrar. Parece ser que él exponía cientos de cuadros, a 200 cuadros en las salas que tenía, y iba cambiando una parte, iba cambiando y estaba como abierta al público, que iba, como ven ustedes, en cantidades importantes, ¿no?, de admiradores y de interesados por el arte. Sala Parés va a ir apagándose con la muerte del fundador, y va a ser retomada por la familia Maragall en 1925, que todavía está regentada por la familia Maragall, y uno de los refundadores de la Sala Parés va a ser Joan Anton Maragall. Joan Anton Maragall, conocen todos ustedes al actual
Joan Antón Maragall, que es un poco el director y presidente de la Sala Parés, ¿no? La Sala Parés, que es la foto ya de la derecha, ven ustedes el cambio de estética, ya la galería se ha ido profesionalizando, se hacen exposiciones, hay exclusivas con artistas, se firman contratos, hay exposiciones individuales, también se arriendan las salas y también se venden utensilios, que era una de las maneras en que muchas de estas galerías pudieron sobrevivir, ¿no? La otra galería fundamental que se funda estos años son las Layetanas. Layetanas va a tener un papel muy importante después de la guerra, como veremos. Layetanas las funda un personaje muy interesante que es Santiago Segura. Santiago Segura le va a dar otro vuelco a lo que es Parés, donde va a tener publicaciones, va a estar ligado a Bellinou, va a tener de asesor a Miguel Utrillo, que le va a ayudar, que le va a aconsejar. Es decir, va a ir profesionalizando el mundo del galerismo como lo conocemos hoy Carlos y yo y usted y todos ustedes, claro. Bueno, una muy interesante, porque realmente la aparición del arte de vanguardia, del arte moderno en España, se produce en las galerías. Hoy yo creo que nosotros seguimos antecediendo en muchísimos casos a museos con propuestas expositivas, con propuestas de artistas, pero es paradójico, no tan paradójico, es muy interesante marcar que las dos grandes exposiciones que inauguran el arte de vanguardia se producen en dos galerías. En 1912, Dalmau, que es un personaje fascinante del que tenemos que hablar, aunque sea un momentito, Josep Dalmau inaugura la exposición de arte cubista, que es la primera gran exposición de arte realmente de vanguardia que se produce en nuestro país. En esa exposición está Juan Gris, está Marie Laurencin, está Le Fauconnier, está Metzinger y está Duchamp y está Glaise. De Duchamp hay un desnudo bajando la escalera. Yo creo que es otra versión que pero bueno, este es el que he encontrado y es muy parecido. Es la otra versión, pero es ese cuadro mítico que por supuesto a nadie se le ocurrió comprar aquí, y ese cuadro pues hoy en día creo que está en el Museo de Filadelfia, ¿no? Pero aquí estuvo expuesto en 1912, ¿no? Donde estos cuadros además no valían nada, ¿no? La otra exposición fundamental es la que se produce en Madrid en 1915, en una galería que él llama la Galería Arte Moderno, que es, en mi opinión, un invento de Ramón Gómez de la Serna, porque en Madrid no hay ninguna galería de arte moderno, como veremos, ¿no? Y realmente se fundan después de la guerra. Pintores íntegros es una exposición donde los dos grandes protagonistas son Diego Rivera, donde está con su obra cubista, y María Blanchard, la pobre María Blanchard, que tenía una joroba, que era una mujer encorvada, pues aparece aquí en esta caricatura de ambos, el gigantón con la pobre María Blanchard, una pintora extraordinaria y una de las grandes pintoras cubistas que hemos tenido, ¿no? Que realmente su obra realizada sobre todo en París. Fue una exposición muy rompedora para el Madrid más, digamos, pueblo manchego, que no sé si es Unamuno o alguien que lo dice, bueno, algo más que un pueblo manchego, pero bueno, una ciudad pues de corte, una ciudad un poco más dormida que lo que era la Barcelona de esos años. Y aquí hay dos de los cuadros, el maravilloso retrato de Gómez de la Serna por Rivera y un cuadro espléndido de María Blanchard de los años de la exposición de los íntegros. Pero volvamos a Dalmau, porque realmente Dalmau es el galerista más importante de todos estos años, galerista absolutamente heroico. Dalmau muere el año 37 sin un duro, no ha conseguido vender lo que tenía que haber vendido, ha pasado toda la vanguardia internacional, es ya un galerista ambicioso, clave para la introducción de la vanguardia internacional, para tener contacto con muchas galerías y con muchos artistas de fuera de Cataluña y de fuera de España. Funda la galería en 1911 y va a ser, por ejemplo, el galerista fundamental, primero que va a exponer a Torres García y luego a Barradas. Va a ser el galerista también muy ligado al mundo editorial,
va a ser el editor de la revista Epicavia 391, que se hace en Barcelona esos años, y va a exponer a Epicavia en 1922, en una exposición absolutamente revolucionaria, extraordinaria. Tampoco creo yo que se compraran, excepto Rafael Santos Torroella, personaje fundamental de la vanguardia, de que acabaremos un poco hablando con él, si es que el tiempo, que no sé cómo vamos, horrible. Bueno, sí, intento acelerar un poquito, porque hay todavía bastante. Es el que va a comprar esta Diana, que ahora está en el museo de su colección en Girona, en Gerona. Primera exposición individual de Dalí va a ser en Dalmau, cuadro que hoy en día está en Reina Sofía. Primera individual de Planels también va a estar en Dalmau, con este maravilloso cuadro que fue Dan de Breton, y por supuesto ahí va a pasar pues Van Dongen, Gles, Lagarde, Charchun, toda la gran vanguardia. Por supuesto, Dalmau tiene unos grandes problemas económicos, va a tener que cerrar la galería, será director de otro espacio interesantísimo, que son las Galerías Catalonia, donde se hará la exposición de los lógico-fobistas, y va a tener que añadir una sección de venta de marcos, de utensilios, de cuadros, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir. Otra de las galerías interesantísimas de ese momento, que también va a ser fundamental en la posguerra, es la Galería Sira. La Galería Sira la llevan dos mujeres, hermanas, Montserrat y Núria Isern, y Sira va a ser una de las galerías, igual que la joyería Roca, que es otra de las galerías importantes de esa época, con un espacio diseñado por José Luis Sert. Ambas galerías van a estar muy ligadas a una de las asociaciones más importantes para la promoción del arte moderno, que es Atlan, Amigos de las Artes Nuevas, Amics des Arts Nous. Al mismo tiempo, Atlan muy unido al GATEPAC, que es esas siglas me las tengo que mirar, es el grupo de arquitectos y técnicos catalanes de la construcción, más o menos. Van a estar muy unidos. Sert, que es el alma del GATPAC, va a ser también una de las almas de Atlan, donde van a estar pues Joan Prats, gran coleccionista, Emiro Calder, entre otros, fotógrafo Joaquín Gómez, José Luis Sert, por supuesto, que tuvo cuadros de Maruja Mayo, de Leger, de Mojolinagui, etcétera, etcétera, el propio Salvador Dalí y Ángel Ferrán, también personaje importante de la posguerra. Aquí ven ustedes un cartel de Atlan, que creo que es una exposición que se hace, no sé si lo pone ahí o si se ve, que se hace precisamente en las galerías Sira, en el año 32. Atlan tuvo una actividad fantástica, tuvieron un lugar permanente en el Paseo de Gracia y tuvo una actividad extraordinaria, expusieron a muchísima gente. Como veremos, hubo un Atlan Madrid, hubo un Atlan Tenerife, pero digamos Barcelona fue un poco el fuego de ese momento bastante extraordinario sobre todo de la promoción del arte. Desgraciadamente el coleccionismo, bueno, le costaba todavía, todavía estaban en pintores más, digamos, tradicionales o en arte antiguo. La exposición mítica va a ser la exposición que el año 36 organizan de Picasso, como ven ustedes, en la sala Esteva, con una conferencia de Paul Éluard, que viene para eso, exposición que luego tendrá lugar en enero del 36, en febrero viaja a Bilbao, en la Sala Arte, en la Gran Vía, y en marzo viaja a Madrid, donde Atlan Madrid va a hacer un catálogo con un texto de Guillermo de Torres y un catálogo interesante donde vienen reproducidos algunos de los cuadros. La exposición en Barcelona, para que se den cuenta de las cifras que hoy nos parecen muy modestitas, pero en ese momento eran extraordinarias, tuvo 8.000 visitantes. Una cifra absolutamente récord para cualquier exposición que se hiciera en ese momento, ¿no? En Bilbao, mi padre me contaba que tenía 14 años, el año 36, que iba con un amigo, pegaban la nariz al escaparate y se morían de la risa, vamos. Con lo cual, pues efectivamente, Picasso pues, fue para mucha gente una revelación y una revolución, ¿no? Y de hecho, ninguno de estos maravillosos cuadros que se expusieron ahí, que yo sepa,
fue adquirido por ningún coleccionista, ni en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Madrid, cuando volvemos a hacer lo mismo. Eran cuadros que valían relativamente poco dinero, ¿no? Y muchos de ellos prestados por galerías. Atlan Madrid va a tener también una actividad muy importante, pero en Madrid, ¿qué pasa? En Madrid no hay galerías como hay en Barcelona, no hay una sola galería de arte moderno y los artistas tienen que buscarse espacios alternativos, pues como era el Ateneo, como era el Salón de los Automóviles Chrysler, lugar curioso, pero se hicieron exposiciones muy interesantes ahí. El Heraldo, que era uno de los periódicos liberales importantes, el Heraldo fue también, hubo varias exposiciones, Planels, por ejemplo, expone ahí. La Sociedad Amigos del Arte cede sus espacios para la primera monográfica de Manuel Ángeles Ortiz. Y, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los artistas? Pues irse a París. Si realmente no hay mercado, no hay galeristas, no hay coleccionistas, pues los artistas se van a París. Y hay una carta maravillosa que escribe Coseo, se va el año 24, muy amigo de Borés, y le escribe a Borés: amigo Borés, aquí hasta se venden cuadros. He vendido un cuadro. Vente, que aquí se venden cuadros. Bueno, y efectivamente pues hay lo que se ha llamado la Escuela de París, donde obviamente ya está Picasso permanente desde el año 2, está Juan Gris, está Miró, está Dalí, etcétera, etcétera. Lo que sí hubo en esos años interesantísimos, por cierto, para la cultura, digamos, del país, ¿no? Pero sobre todo Madrid, con una efervescencia cultural extraordinaria. Estamos hablando plena generación del 27, lugares hiperactivos, como es la residencia de estudiantes, con los ciclos de conferencias maravillosos, con exposiciones, conciertos, etcétera, etcétera. Esa interrelación extraordinaria, que por supuesto también se va a dar aquí, de artistas, músicos, arquitectos, diseñadores, editores, escritores, poetas, etcétera, etcétera, con una creación de revistas. Todas duraban 2 o 3 números, nadie podía poner una derrama más, y las revistas tenían una vida relativamente efímera, pero se hicieron montones de revistas, lo que se llamaron las revistas de avanzadas, ¿no? Pero lo que sí hubo fue lo que yo llamo colecciones de amigos, ¿no? Es decir, se compraban los cuadros entre ellos. Por ejemplo, el peinado que ven ustedes a la izquierda está dedicado a Moreno Villa, perdón. Un cuadro maravilloso, un cuadro ya de un poscubismo, pero muy interesante. El cuadro de al lado, que es Manuel Ángeles Ortiz, del año 27, año de su primera exposición individual, era de Manuel Altorraguire, el poeta y editor, marido de Concha Méndez. Es decir, todo ese entramado que se produce a lo largo de toda esta primera parte del siglo XX. Este cuadro de Moreno Villa, poeta y pintor, personaje fundamental de ese momento, perteneció al poeta Luis Cernuda. Y una de las colecciones más interesantes fue la del propio Lorca, que coleccionó muchos de los cuadros de sus amigos. Entre ellos, esta es una foto de Lorca en su cuarto de la residencia de estudiantes, con esta maravillosa naturaleza muerta del año 24 de su gran amigo entonces, Salvador Dalí. La única colección un poquito seria y significativa de la pintura de ese momento la hace un pintor que desgraciadamente muere muy joven, un pintor muy interesante, Alfonso Olivares, que era un hombre que tenía ciertos medios por su casa, que tenía fortuna. En un catálogo que él publica y que él llama Arte Moderno, en el año 34, él muestra un poco lo que es su colección. Ahí ven ustedes un Moreno Villa espectacular, un Cosío también de este momento un poco poscubista, que tanto influyó en la pintura española de ese momento, pero también había obras de Picasso, un Juan Gris de la primera época cubista extraordinario, el fantástico Manuel Ángeles Ortiz, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las colecciones, digamos, ya de arte moderno que se generan entonces, y esta vez saltamos a Canarias, es la de Eduardo Westerdahl. Westerdahl es un personaje interesantísimo, de origen sueco, un hombre muy cosmopolita que había viajado por toda Europa en los años 20, fines de los 20, 30, había estado en la Bauhaus,
había conocido a muchos de los artistas de la Bauhaus, y es el editor de la revista más importante que se hace en España, que es Gaceta de Arte, donde unen racionalismo, constructivismo y surrealismo, que estaban bastante reñidos entre ellos en las arenas del arte de París y de otros lugares, ¿no? Fue quizá la colección más abierta, con obras de Baumeister, de Miró, de muchos de los artistas, y aquí hay dos ejemplos de Óscar Domínguez. En el año 50 se crea un museo en Lanzarote, que se llamó Museo Contemporáneo Eduardo Westerdahl, que desgraciadamente se cierra pocos años después. O viene desgraciadamente la guerra, que fue obviamente un corte brutal en este país. Por ejemplo, Montserrat es otra vez saqueado y 25 de los monjes de Montserrat van a ser asesinados esos años, aunque luego vuelve otra vez a tener una vida, y una vida muy interesante, como saben muchos de ustedes. Pero en la posguerra pasaron muchas más cosas que las que parece que nos están contando últimamente, ¿no? Porque hubo muchísima actividad cultural y muy interesante. Y una actividad cultural fundamentalmente, estoy hablando de la parte más moderna, no ya me olvido de los coleccionistas de arte antiguo, ya estamos en los coleccionistas de arte moderno y en la promoción de ese arte moderno, ¿no? Fundamentalmente promovida por la sociedad civil y en gran parte también, una vez más, por los galeristas, ¿no? Aquí tenemos muy importante la labor de lo que yo llamo artistas puentes, ¿no? Como Ángel Ferrand, que se queda en España, Benjamín Palencia, que se queda en España, porque obviamente algunos fallecen en la guerra, de los dos bandos, por cierto, otros se exilian, muchos se exilian, y otros quedan en España. Miró vuelve a fines de los 40 a Barcelona, que va a ser una muy importante para la renovación del mundo catalán, Daualset, por ejemplo, y una de las galerías, como contaba antes, en Madrid no hay ni una sola galería antes de la guerra, en ese momento tan brillante de la cultura, lo que se ha llamado la Edad de Plata, pero resulta que entre el 40 y el 45, en los años más duros de la posguerra española, en Madrid abren como 7 o 8 galerías muy importantes. Quizá la más importante sea Biosca, fundada por Aurelio Biosca, pero aparte de Biosca va a estar Klein, Buchholz, Salón San Jorge, Estilo, etcétera, etcétera. Estilo, para darles una idea de lo que pasaba en ese momento, expone a un pintor cuyo nombre obviamente se me acaba de olvidar, pero ahora vendrá, que era un hombre que había estado en el ejército republicano y que había sido que había estado en los campos de concentración en la posguerra, había sido represaliado. Bueno, cuando salía a la cárcel exponían Estilo, al cabo de un tiempo volvía a la cárcel, volvía a salir de cárcel, volvía a exponer en la Galería Estilo, y así 3 o 4 veces, ¿no? Ya me vendrá el nombre, ya se lo diré más tarde. Bueno, en todo caso, Biosca va a ser una galería fundamental, galería puente con Barcelona, porque tuvo muchísimo contacto con layetanas y expuso a muchísimos pintores catalanes. De hecho, la primera exposición de Biosca, ya el año 40, es la de José Clara, la del escultor, ¿no? Pero va a exponer luego a Tapies, va a exponer a Torres García, va a exponer artistas mujeres como Juana Francés, una de las quizá la más interesante de las pintoras abstractas en España, y Biosca va a tener una vida muy, muy activa de exposiciones, de catálogos, entre el 40 y el 86. Aquí vemos una foto, esto es en la Galería Biosca, es una charla que hacen algunos de los miembros del famoso Salón de los 11. No sé si he hecho algo con mi... ¿Me siguen oyendo igual? Sí. Vale, fenomenal. El Salón de los 11, que fue un salón promovido por Eugenio Dors, otro de estas figuras puentes de la preguerra y la posguerra, y le ven ustedes a Dionisio Rudruejo a la derecha, intelectual falangista, que luego renegó no de la falange, sino de lo que fue el régimen de Franco, y fue un opositor activo del régimen, y no sé quién más está, creo que lo dice ahí. Y Rodríguez Aguilera, que es un crítico de arte importante, y volvemos un poco a la idea de la galería ligada al mundo de la crítica de arte,
al mundo de los catálogos, de las exposiciones inclusivas, exclusivas, y bueno, galería, ya le digo, fundamental y que expuso a muchos de los artistas catalanes. La galería quizá más de avanzada en ese momento en Madrid fue la librería Galería Clan, fundada por Tomás Heral y su mujer Gloria Aranda. Son aragoneses, ellos tienen un primer salón que es más bien una librería con una parte dedicada a exposiciones en Zaragoza, y en el año 45 abren al lado de la Puerta del Sol, la calle Arenal, este espacio maravilloso diseñado por el hermano de Luis Buñuel, Alfonso Buñuel, y Juan Pérez Páramo. Va a ser una galería de avanzada total, y va a ser muy importante para la gente que estaba interesada en el arte más contemporáneo en ese momento. Era como una especie de oasis en un Madrid complicado en la posguerra, ¿no? Van a editar una serie de catálogos unidos obviamente a las exposiciones, como Los Nuevos Prehistóricos, un título muy emblemático, esta idea de volver al arte prehistórico, al origen, a lo primigenio, al origen de todo, va a ser fundamental, y la exposición de Nuevos Prehistóricos pues fue con un texto de Carlos Edmundo de Ory, poeta interesantísimo, creador de uno de los movimientos de vanguardia justo después de posguerra, que va a ser el postismo. Al lado tienen ustedes la exposición homenaje a Klee, porque Klee fue una figura fundamental para los artistas españoles, que uno de los faros para los artistas españoles de ese momento, donde expusieron pues, muchísimos de los artistas importantes ya de la primera hornada abstracta en España. La exposición mítica de arte fantástico, con un texto de Antonio Saura, y con un diseño de Antonio Saura del montaje de esa exposición. No sé si pueden leer la nómina de artistas, pero realmente es espectacular, ¿no? Artistas internacionales, artistas españoles, está Miró, está Stubing, están muchísimos de los artistas importantes. Ya que hay una pequeña foto de lo que era el montaje de esa exposición, bastante surrealista, con la famosa mano de Buñuel, de donde salen las hormigas del perro andaluz. ¿No se recuerdan ustedes esa secuencia que empiezan a salir hormigas de la mano? Bueno, pues esa es la mano que estaba en el escaparate de la librería Clan, y que la galería y que la censura, perdón, no supo saber lo que eso representaba, ¿no? Otra de las, bueno, estos son, como veis, otra vez Ángel Ferrante escribiendo sobre Palencia, Jean Cassou, el gran director del Museo de Arte Moderno de París, escribiendo sobre Maruja Mayo, que aunque esté en exilio, va a tener aquí su primera exposición en España antes de su vuelta en los primeros 60, con un texto muy interesante de Jean Cassou, y también en la periferia hay cosas importantes que pasan, y voy intentando ya acabar, que es la galería, por ejemplo, aparte de galerías que hay en Santander, en Valencia, en otros lados, la Galería Estudio en Bilbao fue una de las galerías más interesantes de ese momento, creada por un grupo de amigos, liderada por Guillermo Bacconi, con perdón, tío mío también, pero realmente fue el alma de esa galería, donde se expuso la primera exposición de Oteiza cuando vuelve el año 48 de Argentina, donde Oteiza escribió un texto programático dirigido a los jóvenes artistas vascos, que es un texto fundamental que también pasó la censura sin mayor problema. La segunda exposición, la primera exposición Picasso la hace Layetanas el año, si mal no recuerdo, 47, y el 48 la retoma Estudio y la llevan a Bilbao. Exposición que tiene una historia absurda porque la cierra el gobernador, que debía ser un bárbaro, y claro, pues resulta que mi tío había hecho la guerra con Pablo Palazuelo, al bando nacional, etcétera, etcétera. Bueno, casi todos habían participado de una manera u otra, y obviamente el gobernador pues vuelve a abrir esta exposición que, bueno, que tuvo obviamente su eco en el mundo bilbaíno, ¿no? Uno de los artistas
más interesantes de ese momento y primeros abstractos, que es Enric Planàs Durà, expuso en Bilbao en esos momentos, en el año 49, ¿no? Hicieron muchísimas cosas. Bueno, para ir terminando, esa puesta al día fundamental vino también de la mano de los propios artistas, ¿no? La llegada de Matthias Goeritz, el artista alemán que acabaría en México, donde tiene una casa que es un museo y que merece la pena visitarla porque es extraordinaria. Matthias Goeritz, con un grupo de personas, va a ser el animador de la Escuela de Altamira. Y ahí ven ustedes algunos de los participantes, entre ellos Ángel Ferrand, que hemos dicho, personaje fundamental de esos artistas de preguerra que están muy presentes en la posguerra, Baumeister, que fue hombre ligado a la Bauhaus, amigo de Westerdal, Gullón, que es un crítico, bueno, músico Regino Sáenz de la Masa, el pintor inglés abstracto Tony Stubing. Bueno, ahí se hicieron dos grandes encuentros, el 49 y el 59, que se hacían sorprendentemente en la cueva de Altamira, cosa que hoy, vamos, está casi prohibido que nosotros fuéramos a visitarla. Imagínense estos 30 o 40 o 50 personas fumando, echando la ceniza en el suelo ilustre y respetable de la escuela de Altamira. Aquí, por ejemplo, en cambio, el gobernador de Santander, que era un hombre por lo visto mucho más civilizado, es el que va a financiar la revista que hace Altamira, que se llama Bisonte, con un precioso dibujo de Matthias Goeritz. Una de las colecciones interesantes, y no la he traído a colección por nuestro amigo Juan Ibarra, fue la de su padre, el conde de Ibarra. El conde de Ibarra hace una colección muy interesante y muy típica de lo que realmente se coleccionaba en España, porque la gente en España no coleccionaba Matthias Goeritz, muy poco, Ángel Ferrand, excepto pues gente muy ilustrada, como veremos en un segundo, como por ejemplo Santos Torroella, que está en la foto donde están todos sentados en las cuevas de Altamira, el segundo o tercero, con sus gafas muy reconocible, es Rafael Santos Torroella. La colección Ibarra es muy clásica de ese momento, con un Vázquez Díaz estupendo, temprano, del año 1906, un Nonel magnífico, un Palencia de la primera época y Palencia de la segunda época, que era lo que toda casa, al menos en Madrid o en cierto mundo, no eras nadie si no tenías un cuadro de Benjamín Palencia. Y de hecho Benjamín Palencia fue un artista que hizo muchísimo dinero en todos esos años 50, 60 y 70. Otro de los artistas fundamentales que se coleccionan en ese momento, artista interesantísimo, por cierto, fue Pancho Cosillo, Ortega Muñoz, todo ese mundo un poco de lo que se llamó la Escuela de Madrid, mundo también muy expuesto por la Galería Biosca, y bueno, pues una colección muy típica. Él hizo un catálogo de la colección, catálogo estupendo y muy típica y muy característica de lo que se colecciona en la España de esos años, ¿no? ¿Qué pasaba en Barcelona? En Barcelona, fundamental la labor de las galerías. Sira va a ser muy importante en la posguerra. También va a ayudarse de una sección dedicada a la decoración y a la venta de objetos, de utensilios artísticos, y las galerías layetanas fundamental, ¿no? Por supuesto la Parés, pero la Parés sigue con su tónica de sus artistas un poquito más, digamos, clásicos o convencionales, ¿no? Layetana es muy interesante porque Layetana cierra y en un momento dado José Gudiol, famoso historiador del arte, el creador del Instituto Maller, personaje fantástico, va a tomar la iniciativa con un grupo de gente que le va a financiar la reapertura de las galerías layetanas y va a pedir que la dirija a José Antonio Gaya Nuño, uno de los críticos más interesantes de ese momento. Gudiol, por cierto, va a ser uno de los grandes promotores de tapies en época muy temprana, porque a Gudiol siempre lo relacionamos con arte románico, Goya, tal, no sé qué, a Mayer. Bueno, no, también tenía una visión contemporánea muy interesante y va a coleccionar obras de tapies también, ¿no? Va a tener mucha relación, como hemos dicho, con Biosca y con otras galerías. Se va a abrir un poco el panorama
de la galería, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la inauguración en la Yetanas, año 49, yo creo que es la primera exposición importante que hace Miró a su vuelta el año 49 y organizada, volvemos a esta trama extraordinaria de gente que se conocía, que se trataba y que hacían lo que estaba en sus manos para promocionar el arte contemporáneo, que fue con la colaboración del Club Cobalto 49 o el Club 49, ¿no? Donde Santos Torroella va a ser de nuevo alma fundamental, porque Santos Torroella no solo era escritor, poeta, crítico de arte, animador cultural, etcétera, etcétera, va a crear la editorial Cobalto, de la que va a salir, que va a editar libros y revistas, de la que va a salir el famoso Club 49. Club donde va a haber jazz, donde va a haber conferencias, donde va a haber una actividad cultural muy importante, y entre ellas la organización de esta fantástica, ven ustedes algunos de los cuadros de Miró absolutamente espectaculares de los años 40 que se expusieron en la Yetanas. También conviene recordar a las galerías El Jardín, galerías interesantísimas, que va a animar al principio el gran crítico de la preguerra, Sebastián Gasch, y que a partir del 48 comienza unos ciclos muy interesantes dedicados a artistas muy jóvenes con unos pequeños catálogos. Por supuesto, el Salón Caralt, que va a ser donde van a tener lugar las primeras exposiciones del grupo Dowalset, que va a ser un poco ya la explosión de la modernidad, la puesta al día total del arte en Barcelona y, por supuesto, en todo el país, ¿no? Siento no haber traído algunas de las imágenes de los diseños extraordinarios hechos sobre todo por Tarrats, de los catálogos maravillosos que hizo Tarrats tanto para el grupo como para exposiciones individuales de todos ellos, ¿no? Como hemos dicho, Santos Torroella es un personaje fundamental en la dinamización cultural de ese momento, y va a ser también uno de los grandes coleccionistas que van a ir comprando con medios relativamente escasos. No era un hombre que tenía una fortuna, pero con medios relativamente escasos va a ir comprando piezas importantes de la vanguardia, entre ellas el Barradas soberbio que ven ustedes a la derecha, a la izquierda Ángel Ferrand y otras obras de ese mundo un poco ligado a lo que fue la Escuela Altamira, cuadro de su hermana Ángeles Santos, es tremendo, un cuadro de Maruja Mayo, también escribió muchísimo sobre toda esta gente. Tuve la suerte de tratarlo bastante, de ir a su casa, creo que era en la calle Montaner, no tengo buena memoria, estoy casi seguro que era Montaner, Javier, gracias. Donde era una maravilla. Él había comprado los archivos de Dalmau, de la Galería Dalmau, tenía cosas increíbles, cartas de los Delaunay, cartas de Baumeister, de Moholy-Nagy, bueno, todo ese momento de la gran vanguardia que tuvo su momento cumbre aquí en Barcelona sobre todo, pero que desgraciadamente pues no supimos, digamos, coleccionar, ¿no? Faltó un poco de brío, o mucho brío. Y bueno, y terminamos ya con una galería que va a abrir como otra etapa para la siguiente conferencia. Otra etapa que es Sala Gaspar. Sala Gaspar ya existe antes, y ya existe también en los 40, pero realmente es con esta gran exposición Picasso del año 60 y con esta apertura hacia el mundo internacional y la ambición de traer pues un maestro absolutamente fundamental, ¿no?, del arte universal, que es Pablo Picasso, y que abre realmente otra etapa a la que seguirán, bueno, pues otros coleccionistas, otras galerías, pero bueno, yo creo que con esto hemos hecho un repaso de toda esta actividad de coleccionista, galerística, museística de la primera mitad del siglo XX. Ha sido un verdadero placer. Porque se me ocurre que mi primera pregunta tendría que ser ¿qué porcentaje de ti es historiador, qué porcentaje de ti es galerista, qué porcentaje de ti es
coleccionista, porque hemos trabajado como galeristas durante muchísimos años, pero me he quedado fascinado con este rol historicista, narrador. Bueno, fue mi formación. Yo me formé como historiador del arte con algún profesor muy estricto, como era Alfonso Pérez Sánchez, que llegó a ser director del Prado. Un hombre muy especializado en el barroco, pero de una cultura absolutamente universalista. Había hecho la carrera de cine, le podías hablar de Stanley Kubrick, de poeta actual, te recitaba Lope de Vega. A mí es el que me introdujo un poco también en los años 20 y 30. Él era un apasionado de Moreno Villa, ¿no? Que tiene unas memorias Yo creo que extraordinarias. podemos hablar con total confianza, porque viendo la audiencia que tenemos, perdonad mi voz, viendo la audiencia que tenemos, creo que todos pivotan hacia un lugar y hacia un conocimiento del arte en el que nos podemos sentir cómodos. Yo te quería preguntar si tenemos la fortuna, los dos, de haber no solo arrancado nuestra galería en una época concreta, sino haber vivido en casa. Tengo caramelo. Gracias. Haber vivido en casa lo que es el arte y algunos de estos personajes haberlos vivido. Entonces, muchas veces yo pienso, si no, tú no has identificado un cambio, un cambio de perfil. Antes has hablado de la actitud de los coleccionistas al principio de la charla, que ha sido muy interesante, respecto a Marés y compañía, ¿no? Pero incluso ahora mismo hay un cambio muy diferente, ¿no? O sea, tú y yo arrancamos, bueno, todos arrancamos sabiendo lo que era un connoisseur, lo que era un art lover, y ahora de repente se ha desfigurado, quizás el momento de mayor mercado de la historia, sin lugar a dudas. Sin duda. Y no sé si de mayor desconocimiento. Vuelvo a decir, me atrevo a hablar en este contexto porque los que veo aquí son gente apasionados, los que yo conozco, que conozco a casi todos, son gente apasionados, con lo cual no entrarían en el perfil este que de alguna forma viene a desdibujar un poco lo que es el valor real del arte, ¿no? Esto también me lleva a pensar, un poco enlazando la misma idea, ¿no? Pero cuando hablabas y has enseñado la imagen de la Sala Parés, con todo aquel abigarramiento de cuadros y tal, cuando se escribió el libro de la historia de las galerías, era interesantísimo saber el origen de la función de la galería. La galería se alquilaba, como tú bien has dicho, pero es que alquilaba los marcos. Sí, sí. El artista venía con los cuadros, que eran todos aquellos formatos, el figura, el paisaje, unos formatos estándares, y se alquilaba, ¿no? Con lo cual, lo que había era una audiencia brutal en una ciudad como la nuestra, cosa que nos carga de una responsabilidad extraordinaria a nosotros, los barceloneses, respecto a otras ciudades. Había una tradición de conocer, de seguir, de ver el arte, de defender lo que te gustaba frente a lo que le gustaba al vecino, de recibir en casa y con ello de participar en la creación, que de alguna forma también queda en algún momento desdibujado. ¿Sabrías encontrar un responsable, una razón? O sea, ¿qué? Es una pregunta compleja. Hombre, sí. Yo creo que la globalización tiene mucho que ver en eso, ¿eh? Yo creo que la globalización ha traído cosas muy buenas y cosas muy malas. Y yo creo que primero, el arte como desde una visión muy de finanza es una cosa relativamente nueva también. El arte, con lo cual el arte como inversor, es decir, yo comprendo que cuando vas a comprar un cuadro que vale un cierto dinero, lo tienes que pensar, por supuesto. Lo último que hay que hacer es ir al banco a pedir un crédito para comprarse un cuadro. Y eso no se lo aconsejo a nadie. Pero es verdad que eso es una novedad. Yo te diría de los últimos, hombre, no ya los 15 o 20 años, pero que se ha ido acelerando en los últimos 15 o 20 años con la aparición de las casas de subastas que se han convertido no en agentes del mercado secundario, sino agentes del mercado primario. Es decir, las casas de subastas hacen exposiciones, trabajan como galerías, financian sus compras, lo cual es un poco demencial. O sea, vas a comprar un cuadro y te dan el dinero para comprar ese cuadro. Bueno, yo no lo recomiendo, pero eso pasa y pasa todo el rato. Entonces, esa unión de la obra de arte al su valor mercantil o a un valor mercantil X, el que sea, es algo relativamente nuevo. Y yo creo que eso hace perder como distancia o crea una barrera con la
lo que yo creo que es importante en el arte, aparte del, primero de todo, el goce. O sea, páselo usted bien, vaya a un museo y gócelo. Es decir, tómese su tiempo, siéntese delante de un cuadro, contémplelo y si le aburre, por supuesto, váyase al siguiente, o si una sala no le interesa, por supuesto, pase de largo. Es decir, y lo que tengas en tu casa, primero que te dé un gran placer. Y si te da un gran placer, tú vas a establecer un diálogo con esas obras. Y al establecer un diálogo vas a querer saber más. Y esa parte es muy importante del coleccionista serio, que es de lo que estamos hablando, ¿no? El hombre que va a querer aprender, estudiar, saber, conocer al artista en muchos casos, ¿no? Tener una relación con él. Bueno, toda esa parte es fundamental y yo creo que eso se ha desdibujado muchísimo en estos últimos años. Por un lado, las casas de subastas que hacen un papel bastante, digamos, heterodoxo y perverso, yo diría, y las mega galerías que tienen 10 o 12 sedes y que van de un artista, lo llevan de una sede a la otra, en cada sede le suben el 15 o el 20% y al final acaba un artista de 35 años valiendo $250.000, ¿no? Lo cual, por lo que te puedes comprar un dibujo de Picasso o un cuadro de casi todo el mundo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues sí, eso es algo nuevo, vamos, también ustedes tendrán igual algo que comentar o que añadir a esto. Esto es un comentario a bote pronto, digamos. Escuchándote, me daba cuenta que has pivotado la conversación, empezando en el coleccionista, luego has pasado al rol de determinadas galerías completamente avanzadas e inspiradas. De hecho, nosotros muchas veces aquí decimos, cuando andamos ufanos y orgullosos por el círculo del liceo, nuestra otra casa para muchos de los aquí presentes, alabamos la colección siendo conscientes de que escogieron lo peor que podían haber escogido. Yeah. Ojalá hubieran escogido Picasso, Anglada Camarasa o tantos otros, ¿no? También era pedir mucho, bueno, ¿eh? O sea, hay que pedir bastante, pero tampoco, vale. Sobre todo que era una institución, no es un particular que tiene tiene más libertad, ¿no? Bueno, yo creo que era un grupo de amigos comprando lo que les gustaba y nuevamente el gusto iba por detrás de lo que en aquel momento quizá alguna otra gente más inspirada estaba por delante. Pero eso es un hecho, o sea, empezó así, la segunda parte es esta. Me pregunto si no estamos en un tercer momento en que se ha pivotado hacia la institución, hacia una institución en la que no necesariamente el conocer, la especialización, como tú mismo eres un especialista, Maruja Mayo, Fortuny, etcétera, ¿no? De alguna forma se ha devaluado el valor del conocimiento y de la apreciación por un cambio, por un tema más de moda, ¿no? Entonces, si este análisis lo compartes, ¿qué diablos podemos hacer para poner el valor nuevamente donde tiene que estar, que es en el valor de la obra? Sí, claro. Pues volver a los orígenes, vamos, yo sigo haciendo las cosas a la antigua escuela, claro, ya... ¿Qué deben hacer el resto? Debo ser un diplodocus absolutamente, ya una especie de pieza rara, ¿no? Pero funciona, es decir, toco madera, al menos a mí me funciona. Y yo creo que eso, el otro problema que tú acabas de comentar es que los teóricos del arte han dejado la obra de arte para hablar de lo que significa la obra de arte. Es decir, están en el relato y no en la materialidad de la obra, con lo cual yo he visto algún libro donde están haciendo análisis de obras y el cuadro es falso, porque no saben de cuadros. Y está pasando en los museos. Yo veo compras que hacen muchos de los museos con los que tenemos relación y la verdad que dices, hombre, no. Es decir, no compres eso. Es decir, no porque sea falso, que a todos nos ha caído, yo no tiraré la primera piedra, todos nos hemos equivocado alguna vez y yo también, sin duda, ¿no? Pero por no comprar bien, porque no saben de cuadros, no les interesa. Es decir, bueno, director reciente del Reina Sofía, pues no le interesaba la materialidad de la obra, porque él no gozaba viendo una obra, gozaba haciendo un relato sobre la obra o el contexto o los artistas o el mensaje político de la obra, pero no la obra. Y yo creo que hay que volver a la obra, que es además lo que ha hecho el artista, que a veces nos olvidamos de los artistas.
Nosotros somos unos intermediarios, digamos, ¿no? Me atrevo a contar una anécdota muy breve, pero que algunos la conocen, que a mí me genera cierta esperanza, ¿no? Yo hace unos años un amigo me dio para vender un cuadro de Baixeras, un artista bueno, pero sin lugar a dudas no una primera espada. Y yo le dije, hombre, si lo vas a vender, no lo vendas, pues una maravilla. Si lo vas a vender, lo compraré yo. Con lo cual, lo mejor es que lo llevamos a una casa de subastas, dando un precio. Conseguimos una serie de tasaciones y las grandes, Christie's, Sotheby's y alguna otra internacional, nos dijeron, no está en la lista de los artistas que entran. ¿No es? No está en la lista de los artistas que tratamos. Alguna española nos dio un precio, yo transmití el precio a la familia y les dije, yo a este precio no lo vendería, si lo vais a vender lo compraré yo. No lo vendieron, lo tienen ellos, gracias a Dios. Años más tarde me escribió, como 2 años más tarde me escribió el de Christie's y me dice, señor Durán, estamos preparando una subasta que se titulaba Hans Sports and Hunting, que eran temas pues, como de cacería, como para decorar castillos. Y me decía, nos hemos acordado de su pintura. Y dice, se la vamos a valorar. Y me pasó un valor que era muy superior al de las subastas españolas. Y decía, lo vamos a valorar regardless, independientemente de quien lo firme. Entonces dije, coño, el valor de la obra. Hay alguien que es capaz de ver el valor de la obra. Cuando una obra es excepcional, pues esto da una cierta ilusión, ¿no? Una esperanza, ¿no? Entonces, en este sentido, tú antes has hecho un comentario respecto a lo de las gangas, y recuerdo también cuando te dieron a ti el premio de arte y mecenazgo, la fabulosa conferencia de Leonard Loder respecto a cómo él decía, yo no pido un descuento jamás. Yo lo que quiero es que me ofrezca a mí el primer cuadro. Ser yo la primera persona a la que ofrezcan un cuadro, porque tardaré 40 años en volver a ver ese cuadro si no lo compro ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo coleccionista o algunos importantes que he conocido siempre te hablan del cuadro que no compraron. Claro, siempre te arrepientes del... Ahí va, es un cuadro que yo tenía que haber comprado y que ahora está pues, en el museo o en la colección de quien fuera. Pero eso es un clásico. ¿Te atreverías a dar algún consejo a los clásico. Coleccionistas que tenemos aquí, aparte de este? ¿Algún consejo más que te atrevieras a dar? No, pero bueno, pero si hay preguntas o algún tema que podamos hablar o discutir, pues encantado de hacerlo. Pero vamos, yo creo que consejos hay que comprar con el corazón y con la cabeza y con el bolsillo, ¿eh? O sea, yo creo que esa mezcla es importante. Pero yo creo que el primer impulso tiene que ser un impulso, yo siempre digo, cuando me preguntan, bueno, ¿y esto va a valer más dentro de unos años? Mira, si yo supiera que va a valer más, no te lo vendería. Luego, evidentemente las cosas, gracias a Dios, suelen valer más. No siempre, pero suele, y yo también me he equivocado en eso. Equivocado, no me gusta esa palabra. Uno se puede equivocar cuando compra un cuadro que no es del autor que pensaba que era, pero no cuando vale menos. Eso es el mercado y las fluctuaciones del mercado. Y bueno, y ahora estos días que tenemos este follón mundial, pues obviamente nos afecta al bolsillo de todos, ¿no? Lo que sí, una de las recomendaciones que yo sí suelo hacer cuando me preguntan es, intenta pensar si ese cuadro te va a gustar en 5 años. Y es un ejercicio que funciona, ¿eh? Yo lo intento ejercer yo, nosotros, Anne-Laure y yo, compramos cosas que guardamos y que no se venden, que están en nuestras casas, con las que convivimos, gozamos. Yo cuando entro por la puerta les suelo saludar y hablar y tal. Bueno, esa pasión del coleccionista, ¿no? Por poseer una serie de cosas bellas que pueden ser pues, de todo tipo, antiguas, modernas, súper contemporáneas, lo que fuera, ¿no? Pero yo siempre digo, intenta pensar si en unos años esa obra te va a gustar como ahora te está llamando la atención, ¿no? Bueno, ese es como un ejercicio que no está mal hacerlo, ¿por qué no? Luego también, no sé, yo creo que hacerte aconsejar, o sea, yo creo que y cuando piensas en un Loder, el señor Frick, pues su consejero era Noether, otro Noether que el que hizo los pufos, que el de la famosa película que igual han visto, y si no,
véanla, hay una película extraordinaria sobre todos los cuadros falsos que vendió Knoedler en su época más reciente, ¿no? En la época del señor Frick. Knoedler era un señor súper respetable, serio y muy conocedor, ¿no? Y su gran cliente fue el señor Frick, que además estaba muy cerca suyo, y de hecho cuando cambian la galería está en la misma calle que la colección Frick, ¿no? Pero yo creo que la figura del asesor, que no siempre es fácil dar con el correcto y con el que tengas una cierta confianza y relación, también me parece importante, ¿no? Pero como he dicho, hay tantos tipos de colecciones y de maneras de coleccionar. No sé, en nuestro caso personal, yo lo que quiero es tener cosas que me hablen y que me digan y en las que yo me sienta a gusto. Hombre, hay una parte muy importante, años de la vanguardia histórica, que es lo que yo más he trabajado y lo que yo más conozco, pero nuestra última adquisición fue una Virgen gótica, o sea que quiero decir que al final pues vas caminando por todo tipo de territorios y dejas que las cosas te llamen la atención, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? A mí hay pintores muy importantes. Yo a Rubens no me dice nada, ya sé que es importantísimo y que el Prado tiene quizá la mejor colección de Rubens del mundo, pero yo paso por delante de sus salas, a mí no me interesa, no me gusta. O sea que también hay que ejercer la personalidad de cada uno y el gusto de cada uno, ¿no? Yo creo que todo eso, bueno, pues va configurando un poco esa personalidad de cada coleccionista, que es, cada coleccionista es un mundo, ¿no? Sí, Guillermo, te emplazamos a la segunda parte. Qué horror. La que puedas hablar esa la también conozco de las peor. colecciones de nuestros Y es, amigos aquí sí, presentes. mucho más complicada, pero bueno. Millones de gracias. Nada, hombre. Gracias a todos vosotros.